Comentario y pregunta que va dirigido a todos los ponentes, pero creo que tiene énfasis para Isaac, que está mirando la Ciudad de México. Dice: en la Ciudad de México la Secretaría de Cultura Local no tiene presupuesto y financia una gran parte de sus actividades acudiendo a instituciones de turismo, como el Fondo Mixto de Promoción Turística. Sin embargo, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México no tiene facultades legales para pedir o usar recursos de este órgano desconcentrado. Sin embargo, festivales, encuentros, espectáculos de toda índole son producidos por la Secretaría de Cultura CDMX usando empresas puente que bajan la lana, pero se llevan un 15% o 20% de moche. Más de 6 millones son ejercidos así cada año. El Fondo Mixto exige firmar un contrato de confidencialidad que impide a las empresas puente divulgar cuánto dinero se dio y para qué. Mi pregunta es: ¿alguno de los ponentes o asistentes aquí tiene conocimiento de este caso? ¿Qué opinan? La ley es muy clara. Una cosa es el contrato que la institución y la empresa firmen, pero tú como ciudadano, como ciudadana, puedes preguntar. Lo que decía hace rato, pues el INAI, pues claro que entorpece mucho de ese acceso a la información, porque seguramente la respuesta será esa: híjole, ¿qué crees? Que ellos firmaron un acuerdo de confidencialidad, entonces pues no te lo puedo dar. Pero pues justamente se abre ahí, y ese es el asunto. El ciudadano, al tener un desconocimiento de los mecanismos legales, pues dice: chale, pues ya, entonces ya no puedo saber qué es lo que sigue. Sin embargo, tienes un periodo de apelación para decir: pues es que eso me afecta. Eso me afecta porque yo necesito saber cuáles son los criterios de esos convenios. Y entonces, seguramente el mismo INAI, y porque ha pasado en algunos casos, te preguntará que en qué te afecta, ¿no? Que cuál es el problema que tú encuentras en que haya esos convenios. Y pues bueno, pues ahí es en donde empieza incluso pues una suerte de litigio legal, en donde tú tienes que argumentar que pues sí te afecta porque está en contra de tu derecho humano a saber, y que no puede ser que no sepamos eso, así como no sepamos quién obtuvo la licitación para construir una autopista donde se hizo un socavón. Es el mismo parámetro, ¿no? Entonces, pues en efecto, ahora el por qué la Ciudad de México tiene que hacer eso, pues también tiene que ver con la personalidad que apenas está adquiriendo, ¿no? La ciudad. Entonces, con personalidad me refiero a la consolidación como un estado más, ¿no? Ya que ahora que no dependa de la decisión federal los dineros que se otorgan a la Ciudad de México. Es decir, es una transición que está ocurriendo más o menos así. Claro, es más largo de explicar, pero en principio la ley es aplicable para todos. Por eso decía hace rato que existe un mecanismo sistemático que te invita a desistir de la solicitud de la información. Muchas gracias. Perdón, nada más me gustaría agregar, por eso es importante que siempre haya un acompañamiento jurídico para todo esto. Es decir, sí tendríamos que empezar a tener asesores jurídicos cómplices de estos procesos. ¿Algún otro ponente que quiera contestar? ¿No? Bien, esta pregunta es para Laura de Chihuahua. ¿Cómo consiguen documentación que fundamenta los desvíos de fondos? Lo hacemos a través del portal de transparencia, que como dice Isaac, muchas veces pone trabas. Hacemos una pregunta, a veces se hacen locos, a veces, por ejemplo, recuerdo, en una ocasión no recuerdo exactamente qué preguntamos, pero había una modalidad donde tú puedes hacer preguntas como individuo, como persona moral o incluso anónimo. Entonces, esta pregunta se hizo anónima y nos exigieron que alguien se identificara. Entonces, finalmente nos identificamos. Entonces, tú también tienes derecho a decir cómo quieres recibir la información: por correo, en tu domicilio, o recogerla en un formato digital como un CD. Nosotros escogimos pues que estuviera en línea para descargarla. Entonces, además de pedir que nos identificáramos, nos pidieron que acudiéramos a la oficina a recogerla. Y coincidió con que creo que Liliana había lanzado la pregunta, y
y yo estaba ahí, yo me aparecí y no tuvieron más remedio que entregarla. Pero ellos realmente entorpecen mucho el proceso, hay que tener un montón de tiempo, de paciencia y pues no rajarse y seguirle. En algún caso, que también supe, alguien que solicitó información después de tanta insistencia recibió la respuesta: bueno, te la mandamos impresa, pero son 200 hojas y cada hoja cuesta 25 pesos la impresión. Entonces, es otra manera de hacerte desistir. Muchas gracias, Laura. Para Ángel, tenemos varias preguntas. La primera sería: ahora que la Ciudad de México será la sede de la Muestra Nacional de Teatro, ¿se le dará el mismo tratamiento como entidad? Es decir, ¿se va a excluir a la Ciudad de México de la convocatoria y se hará una selección aparte como ha sido en otras ediciones de los lugares sedes? Consideramos que uno de los puntos más importantes de esta emisión consiste justamente en tratar de aperturar un espacio incluyente hacia las teatralidades que puedan inscribirse en cualquier lugar de la geografía mexicana. Nos parece que es un ejercicio de inclusión que en este momento las posibilidades de negociar las temáticas sociales que se vuelven temas urgentes y necesarios dentro del tratamiento escénico convocan e invitan hacia la articulación de mecanismos que puedan ser establecidos, diseñados y consolidados por parte de los participantes que integrarán esta nueva edición de la muestra nacional. Por lo tanto, y echando un poco abajo la frontera de lo que tiene que ver específicamente con las regiones, pensamos en el término República Teatral como un espacio dedicado hacia la posibilidad de la intervención sobre los proyectos que han venido de alguna manera destacándose en el trabajo puntual de organizaciones, colectivos e individuos dedicados a la escena en el país. Es un ejercicio que además integra una posibilidad de creación dentro de la misma plataforma de la muestra nacional, que por primera vez intenta dialogar con esas posibilidades de encuentro, no necesariamente determinadas por medio de proyectos realizados con anterioridad ni consagrados hacia un producto específico, sino por el contrario, proyectos que se desarticulan al interior de estas posibilidades de diálogo y de integración. Entiendo entonces que la respuesta es no. Sí. Correcto. Siguiente. ¿Hay un protocolo de selección que garantice la equidad de género en la muestra? Sí, por supuesto. Una de las intenciones es que la convocatoria justo pueda servir como una herramienta de consulta, pero también de seguimiento y de observación por parte de diferentes actores de la vida pública que puedan estar de cierta forma relacionándose con los procesos de evaluación, y que esto pueda servir también para ampliar las posibilidades de integración. Creo que una de las principales necesidades de esta convocatoria es que pueda ser realmente un espacio de trabajo colectivo directamente con la comunidad teatral, con los que integramos la dirección artística en esta emisión, con la Coordinación Nacional de Teatro. Un espacio que se vuelve colaborativo en la medida en que se está tratando de corresponder hacia diferentes propuestas, hacia diferentes acciones y hacia diferentes diseños, que nos queda claro no van a poder ser determinados sino hasta en el momento en el que se puedan destacar los puntos de interés y de importancia. Queremos también que sea una convocatoria itinerante, nómada, en la medida en que pueda llegar hacia geografías no localizadas o no identificadas de manera específica como parte de un posicionamiento teatral específico, sino por el contrario, que esto pueda tener una coyuntura de difícil acceso en estas zonas justamente en donde las teatralidades de cierta forma no han venido participando de las muestras anteriores. ¿Geografía nómada? O sea, que no pertenecen a un lugar. Exactamente, sino que al contrario está tratando de itinerar hacia diferentes espacios de difícil acceso. Correcto. Solo una aclaración que nos llega desde la audiencia. Dice: el Estado sede no se excluye de la convocatoria nacional, sino que tiene 5 lugares garantizados. Como sea, no lo habrá en esta ocasión, ¿no?
Ok, siguiente pregunta. Tiene que ver un poco con hace dos preguntas, pero tiene un matiz diferente. ¿Cómo se va a combatir en la próxima Muestra Nacional de Teatro la centralización desde el centro mismo? Bueno, yo creo que justo la implicación de que sea en el centro del país convoca a esas posibilidades de diálogo y de discusión. Me parece una provocación que es altamente significativa, sobre todo en un momento en donde las teatralidades en el país están generando una posibilidad de diálogo puntual con las condiciones específicamente sociales y políticas de su entorno, que haya un lugar que pueda convocar estos discursos para tratar no de poner nuevamente sobre la mesa la circunstancia del centralismo, sino cómo podemos articular mecanismos que favorezcan y que vengan a representar realmente puertas de inclusión, de tratamiento colectivo, como plataformas de resistencia en conjunto. Me parece que esa es una forma que desde luego deja una convocatoria abierta hacia la inclusión de diferentes posibilidades, tratamientos, enfoques, visiones, ideologías y conceptos que puedan integrar esta posibilidad auténtica en la que todos de alguna manera somos conscientes que se necesita discutir. Okay. Perdón que te empuje a algo más cuantitativo, pero es decir, no va a haber un tope, digamos, centralista de cantidades de piezas de la Ciudad de México. No, vale. Ok, y esta creo que también es para ti, pero está en plural, entonces invitamos también a los demás ponentes si la quieren contestar. Además de la realización de la muestra, ¿qué proponen desde su visión para descentralizar el teatro en nuestro país? Bueno, en realidad la muestra sigue siendo un espacio que se abre para la exposición de teatralidades. Me parece que, aunque no tiene la intención específicamente de mostrarse como un instrumento de descentralización, sí promueve un ejercicio crítico en la medida en que abre un espacio en donde se puedan generar diferentes alternativas para poder conseguir esto mismo, ¿no? Pero que te interrumpa, la pregunta es, además de la muestra, es decir, desde tu visión, además de la muestra, ¿qué otro espacio podríamos considerar para esta descentralización? Entiendo que es la pregunta. Y pueden ser más concisos, ¿no? Perdón, pero mucho choro, ¿no? Como más conciso de, vamos a hacer esto, no nada más de, sí, vamos a pensar desde el centro que no vamos a centralizarnos. No, no mamen, no puede ser eso. O sea, ¿cómo van a combatir que no sea todo solamente en la Ciudad de México? No Bueno, nada más pensar y reflexionar. En realidad, la Ciudad de México. perdón, pero o sea, me parece que no se encuentra como parte de una misión que corresponda únicamente a nosotros. También es una parte que te toca a ti, ¿no? Es una parte que de alguna forma todos podemos tratar de construir en la medida de nuestras posibilidades y de nuestros propósitos. Porque respondiendo a la pregunta, me parece que una de las alternativas que se muestran como viables es justamente generar programas desde la independencia, que vengan realmente a contribuir a esta pluralidad y a este reconocimiento del territorio nacional que se está haciendo de cierta forma. Existen ejemplos bastante puntuales, significativos, importantes, ingerentes incluso en la posibilidad de generar otras políticas culturales desde el teatro y sus prácticas. Creo que eso no depende específicamente de un encuentro que convoca específicamente la teatralidad reconocida como el pulso vivo del país durante una emisión específica de 2 años, es decir, un periodo específico de tiempo, sino que al contrario, lo que convoca es activar estos espacios emergentes que vengan a significar verdaderamente una posibilidad de descentralización real. Gracias. Una última pregunta para ti, Ángel. Dice, ¿cómo se va a resolver la organización logística dentro de la Ciudad de México que salvaguarde la seguridad y el control de participantes y asistentes? Una de las propuestas que ha surgido, que me parece valiosa en tanto que está proponiendo un instrumento autogestivo, es que se puedan establecer cédulas de trabajo al interior de la programación, donde cada proyecto con el perfil específico que corresponda a su desarrollo pueda cumplir de manera puntual en labores que no dependan de la institución, sino cercanamente el trabajo colaborativo para poder crear una logística interna.
que esta logística también permita que los proyectos presentados, ya sea la convocatoria o por invitación especial, puedan tener alternativas de tratamiento en espacios no necesariamente condicionados por una logística oficial o por un parámetro específico de seguridad, en tanto las condiciones que permean los recintos teatrales, sino que esto, por el contrario, pueda ampliar posibilidades de riesgo en espacios no regulados, no calculados, no identificados, incluso como parte de las posibilidades que está mostrando el listado de teatros que se encuentran formalmente establecidos en la Ciudad de México. Me parece que ahí hay un trabajo importante que se tiene que hacer desde la interna, intentando que esto mismo pueda significar también procesos de maduración dentro de los periodos de investigación, de tratamiento y de aplicación que tengan estos proyectos. Gracias. Y te mentí, llegó una última. ¿Qué es la muestra libre? Bueno, anteriormente era considerada la muestra off. La intención fue quitarle justo este término y considerarla como un espacio que, justo como el término lo dice, está tratando de abrir libremente las alternativas de presentación dentro de foros independientes, que de cierta forma representan una plataforma importante al interior de la Ciudad de México y de los espacios también que se encuentran en la República Mexicana. En anteriores muestras ya se había hecho un esfuerzo por tratar de convocar instrumentos estratégicos de trabajo colectivo para que estos foros independientes puedan tener no solo una sobrevivencia, sino además una sobrevivencia digna. Quiero decir, un trabajo puntual en relación a los apoyos que pueden recibir, pero también a los instrumentos de autogestión y de cooperación a nivel de generar circuitos. Esa es la muestra libre acá. Nos parece que es muy importante destacar el trabajo que ha venido realizando la comunidad teatral en la defensa de estos espacios, algunos dañados por el sismo también, que es una de las temáticas que consideramos puede abrir también un imaginario importante en el tratamiento del espacio público. Muchas gracias. Y una última pregunta, que no es para Ángel, creo que esta es para Laura, aunque no está dirigida. ¿Existen casos en nuestro país donde los investigadores de transparencia viven amenazas y esto impide el seguimiento? ¿Qué medidas de protección existen? Creo que ambos podrían compartir. Medidas de protección oficialmente no existen, ese es el asunto. Por eso hablábamos de la posibilidad de crear estos observatorios ciudadanos, bueno, la palabra observatorio pues indica que solo observa, más bien tendría que desde la acción empezar a asesorar, dar seguimiento, acompañamiento jurídico, porque es cierto, puede haber el caso de alguien que también sé del caso de alguien que fue demandado por un municipio por abusar de su derecho a saber. Y eso es real. Y entonces él tuvo que apelar a la Corte Internacional de la Haya para hacerle saber al municipio que tiene derechos humanos, ¿no? Entonces, cosa que afecta, por supuesto que hay autoridades que se sienten incómodas, ¿no? Porque esto tiene una resonancia en municipios pequeños, en estados en donde pues te dan un levantón, nadie se entera, no hay redes sociales. Entonces, justo por eso creemos que, y esto a lo mejor también forma parte del rebote de lo que mencionaban hace rato, cómo descentralizamos, pues empezar a buscar también nuevas formas de organización para cuidarnos entre nosotros, para observar, para tener una incidencia en las políticas públicas, en las políticas culturales, y decir, ojo ahí, hay un funcionario que me dice por qué es que estoy preguntando, ojo ahí, aquí hay una respuesta que me invita a no volver a preguntar, ojo acá, aquí hay una amenaza velada, ¿no? Tenemos que, y si lo vamos haciendo a través de una red de observación, de acompañamiento, de seguimiento, entonces pues se trata de que los profesionales también con la asesoría pues empecemos a protegernos y sí comenzar a incidir en estas políticas públicas, porque pues no, parece mentira, aparentemente están ahí los mecanismos, pero todavía tenemos que luchar por defender lo básico, que es, quiero saber, ¿no? Y mi integridad por preguntarlo, ¿no? Pero sí, no, desafortunadamente no existe. La comunidad como medida de protección, ¿no? Exactamente, nuevos modos de organización también. Genial. Laura, ¿algo?
Pues yo creo que hay que arriesgarse, ¿no? Hay que arriesgarse a preguntar porque tenemos el derecho a saber y también hay que arriesgarnos pues a las posibles consecuencias que quizás no lleguen a tanto como pensamos, ¿no? Pero, o sea, sí hemos encontrado que hay el miedo de algunos artistas a veces a firmar una carta o algo porque, híjole, es que luego me van a vetar. Pero luego te pagan tus 500 pesos en 2 años, o sea. Entonces, yo creo que esta propuesta de hacer comunidad, aunque suene muy romántico, ¿no? De hermanarnos porque, o sea, es un presupuesto público que es de nosotros y ayer alguien decía que estas son opiniones personales, o sea, es que son casos muy graves que estamos señalando y hay que hablar de ello en voz alta. Muchas gracias. Pues Daniel, Laura, Isaac, Ángel. Hay una pregunta del ¿En el WhatsApp? ¿Lo tengo? Permítame un segundo. Y otra pregunta. Paula Izquierdo, entiendo que a veces se usan para agilizar o facilitar los procesos de contratación de grupos o artistas, pero entonces el artista no tiene una relación ni laboral ni de prestación de servicios con la institución y por lo tanto ninguna garantía de responsabilidad. Por otro lado, ¿cuál es el mecanismo por medio del cual se eligen a estas empresas que también son beneficiadas? ¿Dónde se puede corroborar si ese beneficio es el 15% que se mencionó? Solo no se mencionó acá, sino fue una pregunta de público y justo el público preguntaba si alguien sabía del caso, ¿no? Sí, pues esa también es otra cosa, porque cuando yo entonces entiendo también que la primera parte de la pregunta es, pues bueno, ya tienes el apoyo, pues ahora tú hazte bolas tú solito, pero si tú incurres, incluso por desconocimiento de la ley, en una falta de transparencia, pues la institución no te protege, ¿no? Y entonces, pues tú estás incurriendo en una ilegalidad. En efecto, volvemos a lo mismo, como que las leyes se han ido construyendo sobre la marcha, tratando de tapar un hueco u otro, y pues bueno, también se tratará, en la medida en que nosotros como comunidad utilicemos estas herramientas o estas armas, si lo queremos ver así, que la misma institución pone, que el mismo gobierno pone, decimos, a mí no me puedes decir nada, aquí está todo conforme lo establece tal artículo, tal ley, y yo te lo entregué. Ahora bien, como yo te lo entregué, te exijo que exista ese padrón, y si no se cumple con eso, pues procedemos conforme a derecho, ¿no? Dirían los abogados, y procedemos todos con la observación de esta red de observatorios, de esta comunidad, para, en la medida de lo posible, pues sí, desde adentro, utilizando esas mismas herramientas, pues eso, corroborar que se esté ejerciendo lo que dice esa convocatoria, que se esté aplicando lo que dice esa convocatoria. La primera vía para saberlo es la convocatoria misma. Si no está establecido en la convocatoria, pues entonces ahí ya hay una opacidad y desde ahí ya podemos comenzar, ¿no? Pero sí, la primera vía es quién convoca, bajo qué términos, en qué condiciones y dónde está, ya que se otorgó y que ya se llevó a cabo ese recurso, ya se ejerció ese recurso, donde reviso que todo fue conforme a lo que estableciste en la convocatoria. Bueno, pues ahora sí, Ángel, Isaac, Laura, Daniel, muchas gracias por esta mesa tan necesaria y urgente. Y a ustedes por estar aquí. Con esto concluimos la segunda mesa del día de hoy. Entramos ahora a un breve receso. Breve, por favor, recuerden 2 de 3, café, cigarro o baño, no pueden las 3. Y